Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es un tema que hará la diferencia entre aquellos que son salvos y aquellos que no serán salvos. El tema que tenemos hoy para comprender es el espíritu de la investigación esencial, dice. Vamos a tratar de entender qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios. Y dice lo siguiente. Dice, los asuntos trascendentales que están en juego por el descuido de la palabra de Dios deben ser considerados cuidadosamente. Porque, mis amados, vivimos tiempos de confusión terrible, terrible. Y he de deciros que estoy muy cansado. Llevo mucho tiempo diciendo esto y la verdad es que tengo una gana que no veáis de pisar el freno de una vez y dejarlo ya. Porque me estoy hartando de levantar la voz, de tratar de ayudar y de recibir a cambio golpe tras golpe. Realmente no logro entender de por qué no se quiere entender la verdad. Dice, el estudio de la Biblia es digno del mejor esfuerzo mental, de la habilidad más santificada, dice. Porque hay habilidad que no es santificada, mis amados. Hay mucha gente que tratan de enfatizar con mucha elocuencia, tratar de presentar de la palabra de Dios, pero que desgraciadamente no es esta luz que necesitamos hoy. Dice, cuando se presenta nueva luz a la iglesia, y espero que estéis muy atentos, mis amados, porque estoy cansado de enfatizar y de tratar de ayudar y recibir como recompensa incomprensión, palabras ásperas, en fin, muchas cosas que yo creo que me habéis convencido, honestamente, me habéis convencido. No queréis ser salvos, creéis saber, y no os interesa la verdad. Lo único que os interesa es vuestra verdad. Dice, cuando se presenta nueva luz a la iglesia, es peligroso alejarse de ella. Negarse a escuchar porque tiene prejuicios contra el mensaje o el mensajero no hará que su caso sea excusable ante Dios. Y mis amados, necesitáis entender que este pueblo necesita entender Cristo nuestra justicia. Este es el mensaje para este momento. Desgraciadamente mucha gente gasta mucho tiempo para tratar de convencer al pueblo de que la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina. Y eso no deja de ser verdad. Pero en realidad este no es el mensaje. Si el pueblo entendería las cuestiones en controversia, no haría falta hablar de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, esta fue luz para los pioneros, no para nosotros. Esa no es luz nueva.
Se gasta demasiado tiempo para tratar de explicar esto cuando el fondo de la cuestión es otro. Es otro. Dice, condenar lo que no habéis oído y no entendéis, no exaltará vuestra sabiduría a los ojos de aquellos que son cándidos en sus investigaciones de la verdad. Y yo, mis amados, os escucho con mucha atención. Y muchas veces termino de escuchar algunas reflexiones que se me ponen los pelos de punta, literalmente, de la ceguera espiritual. Como no logramos entender la profundidad del Evangelio y como nos quedamos con la superficie. Pero sobre todo lo que me deja impactado es como la gente queda extasiada, literalmente, pero no se dan cuenta de la sutileza del engaño que está en el marco del mensaje. No se da cuenta, desgraciadamente. Dice, y hablar con desprecio de aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje de verdad. Dios ha enviado con un mensaje de verdad. Y es luz nueva, mis amados. No es algo que lo sabéis. Por eso tanto rechazo en este ministerio. Por eso el hartazgo y el cansancio de tratar de ayudar a la gente de que entiendan. Pero desgraciadamente para nada. Desgraciadamente para nada. Dice, Dios ha enviado con un mensaje de verdad. Es necedad y locura despreciar el mensaje y el mensajero. Porque dice, cuando se presenta nueva luz a la iglesia, y no es algo que ya está presentado, sino nueva luz. Pero la gente no es capaz de entender lo que es nueva luz. Desgraciadamente. Dice, si nuestra juventud está tratando de educarse para ser obreros en su causa, deben aprender el camino del Señor. Y desgraciadamente, a veces no sé ni qué decir y lo que no decir. Porque en lugar de despertar mentes, yo creo que les pone un velo más al que ya tienen. Porque desgraciadamente, en lugar de ayudarlos, parece ser que se están hundiendo más en la oscuridad. Desgraciadamente. Y me duele en mi alma que tengo que pronunciar semejante palabras. Dice, deben aprender el camino del Señor y vivir de cada palabra que sale de su boca. Y a pesar de que nos esforzamos de revelar las verdades del Evangelio, estos jóvenes, y no tan jóvenes, evitan aquellos temas que les resultarían conflictivas. Por las razones que fueran. Ya las he presentado. El que quiere escuchar y entender, entiende. Y el que no camina con Cristo, aunque le pongas la verdad encima de la mesa, no la entenderá. No la entenderá. Porque necesita tener el discernimiento que trae el Espíritu de Cristo para poder entender. Dice, no deben decidirse que toda la verdad ha sido revelada y que el infinito no tiene más luz para su pueblo.
Y yo pregunto, ¿estamos dispuestos a recibir esta luz? ¿Luz nueva? ¿Lo estamos? Porque yo creo que no. Atamos nuestras investigaciones a lo que debería de ser suficientemente claro para este pueblo. Pero yo pregunto, ¿estamos dispuestos a recibir nueva luz? Dice, si se atencionan a la creencia de que toda la verdad ha sido revelada, correrán el peligro de desechar las preciosas joyas de la verdad que se descubrirán a medida que los hombres se vuelvan su atención a la búsqueda de la rica mina de la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿es esta luz nueva? ¿Tiene Dios sus mensajeros enviados hoy que revelen luz nueva? Lo vuelvo a recalcar, luz nueva. Cosas que no habéis escuchado hasta ahora, que son tan impactantes que no queréis escuchar. No queréis escuchar, literalmente. Creéis que es un engaño. ¿Y sabéis por qué lo creéis? Por la ignorancia. Muchos, y sobre todo muchos maestros, se creen sabedores, que conocen la palabra de Dios. Pero cuando se le presentan los argumentos, ni se acercan de estos argumentos, porque no los entienden. ¿Por qué no los entienden? Por una sola razón. Y yo he advertido a mucha gente que se queda tan extasiada detrás de cada reflexión. Yo os pregunto, mis amados, ¿de verdad queréis vender vuestra eternidad tan barata? ¿De verdad queréis permanecer en ignorancia y entregar vuestra eternidad en manos de algunos que no caminan con Cristo, que se proclaman maestros, pero que están profundamente engañados? Es vuestra decisión y vuestra elección. Yo estoy cansado ya. Estoy cansado de tratar de abrir mentes. Si queréis morir, es vuestra elección. Mi alma está triste ver y escuchar lo que está pasando. Pero vosotros tenéis que elegir. Y mi consejo es, dejen de aplaudir a los hombres. Dejen de poner vuestra confianza en los hombres. Por muy elocuentes, por muy inteligentes, por muy sabios que puedan parecer. Tomen la palabra de Dios y asegúrense de no vender vuestra eternidad tan barata. Os invito, mis amados, si queréis. Para mí es un milagro que este canal todavía existe, que este ministerio todavía existe. ¿Por qué tienen pocos seguidores? Porque está presentando nueva luz. Y porque la gente no está dispuesta a aceptar que esta realidad existe. Por prejuicios, porque por eso os puse el texto de inicio. Apenas ahora empieza la reflexión. Así que mi humilde opinión es, suscríbanse. Al menos traten de escuchar. Y asegúrense que está escrito lo que creen saber. Porque os aseguro que la apostasía omega, ¿verdad? La alfa fue el inicio. Pero la apostasía omega es tremenda, mis amados. Yo escucho los mensajes que se presentan y os digo de verdad
que estoy temblando hasta por mi propia familia, por el engaño tan sutil que se presenta. Tan tremendo es. Tan tremendo es. Y desgraciadamente, la gente no se da cuenta. Y aquí empieza nuestra reflexión. Dice, pero continúa tú en las cosas que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y no tienes necesidad de poner tu confianza en lo que te dice uno o otro. Puedes y debes escuchar, pero asegúrense, queridos, que saben lo que está escrito. Porque mucha gente no se da cuenta de la sutileza del engaño y del momento que estamos viviendo. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, hay todavía mucha verdad preciosa que ha de ser revelada al pueblo en este tiempo de peligro y tinieblas. Hay mucha verdad preciosa, dice. ¿La sabemos? ¿O tiene que ser revelada? Lo que nosotros no queremos entender, mis amados, que en 1888 la luz que Dios quería transmitir no se ha transmitido, porque no le permitimos a Dios que hable. Nosotros creemos que el mensaje que John C. Waggoner trajeron ya lo tenemos, pero esto es falso. Ni siquiera ellos llegaron a entender el final de aquella obra, porque no le permitimos al Espíritu Santo que hable. Los hombres hablaron, los dos mensajeros, la sierva también, pero lo que nosotros no entendemos es que el Espíritu Santo, al ser rechazado, se retiró. Y que este pueblo empezó a caminar hacia Egipto. Y que el mensaje no fue revelado. Solo empezaron a transmitir el inicio de aquel mensaje. Y que Dios pospuso la transmisión de toda aquella luz que había de ser revelada, pero que no la tenemos. No se equivoquen. Aquella luz no la tenemos. Ha de ser revelada ahora. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque nosotros necesitamos otras cosas. Nosotros centramos nuestra atención en otras cosas. Y es astuto el enemigo. Él trata de engañar hasta los escogidos. Y nadie se pregunta, ¿y cómo ocurrirá eso? ¿Cómo ha de pasar esto? ¿Cómo que los escogidos, que se supone que tienen la verdad, serán engañados? Dice, hay todavía mucha verdad preciosa que ha de ser revelada. Ha de ser revelada. No la tenemos. Nosotros dedicamos tiempo en lo que ya está escrito, en lo que ya está revelado. La doctrina de la Trinidad está revelada. Los eventos finales están revelados. Pero la pregunta clave es, ¿y de qué luz y verdad preciosa ha de ser revelada al pueblo en este tiempo de peligro y tinieblas? ¿Qué luz es esta? ¿De qué está hablando Dios? ¿No la tenemos?
No estamos atentos, mis amados. Nuestros prejuicios nos van a matar. Dice, pero es propósito resuelto de Satanás impedir que la luz de la verdad brille en el corazón de los hombres. Y para mí la evidencia más clara y firme de que esto es así, que es Satanás el que os impide a la grandísima mayoría de vosotros recibir esta luz, porque se está transmitiendo, pero que os impide impedir esta luz, es porque no estáis conectados con Cristo. Por eso no sois capaces de entender. Y no me refiero a aquel pequeño grupito, porque sí que hay un pequeño grupito que reciben, pero la grandísima mayoría, aunque ven estas reflexiones, no entienden. ¿Por qué? Porque Satanás está cumpliendo muy bien su trabajo. Esto es lo que está ocurriendo. Es doloroso, sí. Pero esta verdad ha de ser proclamada. Ha de ser comprendida, porque este enemigo de Dios tiene que ser sacado fuera del campamento de Israel. Y mucha gente piensa y pelea tanto por decir, no, que tenemos que salir de la iglesia. Yo digo, vale, pero yo te estoy diciendo que el vino de Babilonia lo tienes en tu mente. Ahí está el problema. Da igual donde estés. En el pico de la montaña, en tu cabeza, está el vino de Babilonia. Allí es donde la batalla por nuestra mente es la batalla del Armagedón, mis amados, que finalizará con la destrucción total sobre la tierra y que durará 1000 años. Pero ahora la batalla está en nuestra mente. ¿Dónde trabaja el enemigo? Allí. ¿Para que ocurra qué? Que este mensaje no llegue. Pasó en 1888. Vuelve a pasar. Yo participo de la iglesia. Mi familia participa de la iglesia. Yo estoy en la iglesia. Yo hablo con mi pastor. Ayer mismo tuve una conversación agradable con él. Yo cumplo con mi trabajo. Yo soy allí testigo vivo de estas verdades. ¿Que las quieren recibir? Bien. ¿No las quieren recibir? Bien. Cada uno es libre de elegir. Pero salir de la iglesia y tener el vino de Babilonia en mi mente, ¿es garantía de algo? No. Seré perdido igual. Si esa verdad preciosa que ha de ser revelada al pueblo, ¿cuál pueblo? El de cual predicamos una y otra vez que hemos de abandonarlo. Entonces, ¿a quién tenemos que revelar esta verdad? ¿A cuál pueblo, mis amados? Yo no recuerdo que Jesucristo se haya ido a no sé qué otro país porque Israel no quería recibirlo. No, yo no recuerdo esto. Yo recuerdo que Jesús recorrió Israel predicándole a este pueblo en plena apostasía la verdad. Yo no recuerdo haber salido de Israel y predicarles a otro. No, es que yo no recuerdo. Y vamos a entender que en realidad la venida de Jesucristo fue el día de la expiación. Se podía haber terminado en aquel momento la historia de la humanidad. Y está en la Biblia. Lo que pasa que, ¿con qué espíritu estudiamos y leemos? Ese es el problema. Si en aquel momento se hubiese terminado la historia, ¿tenían todo lo necesario? Sí. Y en 1888 ¿se podía haber terminado la historia en aquel momento? ¿Sabéis cuántos miembros tenía la iglesia en aquel momento? No llegaba ni a 4.000. ¿4.000?
Dios terminaría la historia con 4.000. Cuando os digo que el vino de Babilonia lo tenemos en nuestra propia mente y que Satanás está haciendo muy bien su trabajo para que nosotros no entendamos la verdad, la realidad, no por nada empiezo cada reflexión con estas palabras, por si alguno despierta. Alguno cree que es algo místico, ¿no? Gabriel empieza así porque tiene ocurrencias. No, mis amados, tiene todo sentido del mundo, pero no queremos escuchar, y mucho menos comprender, porque creemos saber, porque creemos que todo está revelado y que ya está todo. Y nosotros no entendemos la auténtica conexión con el Espíritu de Dios que ha de revelar al pueblo. ¿Cuál pueblo? Del cual reclamamos una y otra vez que tenemos que abandonarlo porque están perdidos. ¿Y a quién le vas a revelar la verdad? Si este pueblo, que es la Odisea, que es la última iglesia, no ha de ser despertado, ¿cuál otro pueblo ha de ser despertado? Porque no me vas a contar que tú eres el cuarto ángel. Yo creo que no eres tú el cuarto ángel, ¿verdad? Creo que necesitamos, mis amados, comprender las profundidades del Evangelio. Y créame que me conozco el espíritu profecía y me sé muchos textos. Rara vez me quedo sorprendido de algún texto que no me habré leído. Rara vez. Me los conozco. Pero también sé de lo que hablo. El único pueblo que podría ser despertado, que se le ha entregado luz, es la Odisea. Igualmente que en el tiempo de Israel, el único pueblo que se le entregó la verdad fue Israel y no otro. Por eso Cristo entendió claramente que si no despierta Israel, no despertaría nadie más. Por eso digo, mis amados, que necesitamos despertar, porque Satanás está consiguiendo que la luz no llegue mientras estemos parte de la Odisea, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque parece ser que los ministerios independientes se han convertido en la panacea del momento hoy. Yo sigo en la iglesia, mis amados, y seguiré en la iglesia pase lo que pase. ¿Sabéis por qué? Por este pueblo que tiene que ser despertado. Yo sigo creyendo que este pueblo ha de ser despertado. Dicen, si queremos tener la luz que se nos ha provisto, debemos mostrar nuestro deseo de tenerla escudriñando diligentemente la palabra de Dios. Dice, verdades preciosas que han estado largo tiempo en la oscuridad, han de ser reveladas en una luz que hará manifiesto su sagrado valor, porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una luz en la que nunca antes la hemos contemplado. Y ahora parémonos un segundo. ¿Qué verdades preciosas han estado largo tiempo en la oscuridad y que es nueva luz hoy? ¿La doctrina de la Trinidad? ¿Esta es? Pues es uno de los primeros temas que le fue revelado a los pioneros. Y nosotros necesitamos entender la historia de Israel para poder entender nuestra realidad. Y el problema de Israel no fue porque adoraba a otros dioses. El problema de Israel fue
que rechazó al Hijo de Dios. Este es el problema. ¿Cuál es el problema ahora? Que nosotros rechazamos al Hijo de Dios. Por eso os digo yo que el engaño es tan sutil, y que tan poca gente es conectada con Cristo para poder percibir, tener ese discernimiento necesario para entender cuál es el engaño final. Y yo os lo advierto, es rechazar al Hijo de Dios. ¿Cuáles son estas verdades preciosas que han estado largo tiempo en la oscuridad? ¿Y por qué han estado en la oscuridad? Porque el enemigo de Dios ha tratado de esconder. Cuando yo os digo que el enemigo de Dios hoy día está presentando él mismo la doctrina de la Trinidad, que es un engaño, que es un efecto que esconde precisamente esa verdad preciosa que ha estado largo tiempo en la oscuridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiso el enemigo, que no se comprenda. Y hoy día hay enfrentadas dos teologías en el marco de la Odisea. En el marco de la Odisea, no si estoy hablando fuera, los de fuera no cuentan. Los de fuera dependen de nosotros. Si nosotros entendemos estas verdades preciosas que han estado largo tiempo en la oscuridad, luego tenemos el deber de presentárselas a ellos. Pero primero ha de entender Israel, este pueblo. Primero ha de entender este pueblo. Y yo os digo, en el marco de este pueblo hay dos teologías profundamente enfrentadas. Una teología en el cual el precio por el pecado se pagó en la cruz, y otra teología en el cual el precio por el pecado se pagó en la encarnación. Y el Cristo de la cruz no es el verdadero Cristo. Porque nosotros, lo vuelvo a repetir, mucha gente se queda pasmada, y por eso esta reflexión. Para que podáis entender que estas verdades preciosas que han estado largo tiempo en la oscuridad, y por eso os digo yo, no estáis conectados con Cristo, por eso no entendéis. Por eso para vosotros esta sorpresa es mayúscula. Y vosotros decís, este tío está loco. Este tío no sabe lo que habla. Por eso la rechazáis. Pero yo os digo que la Odisea dice que no cree en la Inmaculada Concepción. Pero la Odisea cree que en la cruz murió un Dios. Uno igual a Dios. El precio por el pecado tiene que pagarlo uno igual a Dios. Y esa es la pregunta clave. En la cruz matamos nosotros a un Dios. Nosotros matamos a un Dios. Si no despertáis de este sueño de muerte, moriréis, mis amados. Moriréis. Nosotros no entendemos el sacrificio de Adán. El padre tenía que sacrificar a su hijo. El padre sacrificó a su hijo. No lo matamos nosotros. Nosotros, igual que los judíos, estamos ciegos, pero más no poder. El Padre, Juan 3:16, se aplica a la encarnación. El Padre sacrificó a su Hijo. Esta es la lección de Abraham. Nosotros lo entendemos. Nosotros creemos que nosotros podemos matar a Dios. Eso es lo que queremos nosotros. Mientras decimos que la Inmaculada Concepción, nosotros no la creemos. Pero sí creemos que nació María, un Dios, y nosotros lo matamos en la cruz. Sí que esto creemos. Yo no sé si existe una barbaridad más tremenda que esta. Pero la gente sigue ciega. No entiende. Y por eso, el Jesucristo que ellos predican es un falso Jesucristo.
que lo predica Satanás. Y por eso os digo yo, tratando de predicar tanto la doctrina de la Trinidad, sin comprender el misterio de la piedad, el misterio de la redención, para poder entender el misterio de la iniquidad, la pregunta de los pioneros era, ¿quién es el Espíritu Santo? El dilema de hoy, de los cuales ningún maestro quiere ni sabe cómo predicar, para que se pueda entender esta realidad. ¿Por qué? Porque no entienden el misterio de la piedad, no entienden el misterio de la redención, por lo tanto no pueden explicar el misterio de la iniquidad. Pero el tema siempre ha sido el Espíritu Santo. Este ha sido el tema, este es el tema. Esto es lo que son verdades preciosas que han estado largo tiempo en la oscuridad, y cuando hoy Dios trata de preparar el remanente final, que tiene que purificar el lugar santísimo para que la Shekinah pueda volver aquí. Esto significa la boda del Cordero. La Shekinah ha de volver aquí. Escribiré la ley en vuestra mente. Pero antes de que sea purificada en toda la verdad, santificada y purificada en toda la verdad, esto es imposible. No podemos participar de la boda del Cordero. Y aunque nosotros hablemos y tengamos la boca llena de Jesucristo, yo os digo, lo que estáis predicando es doctrina de Satanás. Eso es lo que estáis predicando, la doctrina de Satanás, con la Biblia en la mano. Él también la tiene, para que sepáis. Y desde el trono del lugar santo, eso predica. Mientras no entendéis qué pasó en la encarnación, vosotros no estáis hablando del Jesucristo auténtico. El hombre Jesucristo 100% hombre, en el cual habitaba el Espíritu de Dios, este no es vuestro Jesucristo. Porque vosotros estáis anulando el Espíritu de Cristo. Lo estáis confundiendo, que son una y la misma cosa, y esto no es así. Jesucristo pide al Consolador, al Padre, para que nos lo envíe. ¿Por qué? Hasta que no sois capaces de entender por qué, si fuera el Espíritu Santo, si fuera parte íntegra de Jesucristo, no haría falta pedirle al Padre nada. Pero ¿sabéis lo que ocurriría? ¿Quién ha muerto en la encarnación? Lo pongo entre comillas. ¿Por qué el Espíritu Santo no habla sobre sí mismo, sino que es un representante de Jesucristo? Hasta que no entendéis el misterio de la piedad, el misterio de la redención, no entenderéis el misterio de la iniquidad. Y ese es el gran problema que este pueblo tiene. Estas son estas verdades preciosas que han estado largo tiempo en la oscuridad. Y que vosotros hoy estáis predicando la Inmaculada Concepción en una forma velada. La gente no entiende, pero eso estáis predicando. La cruz, vosotros habéis matado a un Dios. Es decir, necesitaríais un milagro para que esto ocurra. Bueno, un imposible, por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no entendéis? Pero es propósito resuelto de Satanás impedir que la luz de la verdad brille en el corazón de los hombres, mientras los hombres creen que caminan con Cristo. ¿Quién es este Cristo? La visión de los dos tronos lo explica bien. ¿Cuál es el problema? Que vosotros negáis que estáis guiados por el mismo Satanás. Y mientras ocurre esto, Cristo no puede hacer nada más. O el Espíritu de Cristo. Él no puede hacer nada más. Habéis hecho una elección. Os negáis a la luz que Dios trata de enviar.
Y estáis echando de un lado al mensajero. Por lo tanto, ¿qué puede hacer Dios? Nada más. Y yo les digo a todos aquellos que son tan entusiasmados de escuchar estos mensajes de esos falsos maestros, cuidado, porque estáis vendiendo vuestra alma muy, muy barato a Satanás. Por eso siento tanta tristeza en mi alma. Por eso estoy tan cansado de levantar la voz una y otra vez. Una y otra vez. Y no entender y no escuchar. O al revés, no escuchar y no entender. Porque vosotros creéis saber. Y mi pregunta es, ¿saber qué? ¿Lo que ha sido revelado ya? Bien. ¿Y qué hacemos con esta nueva luz? Porque Dios hoy trae nueva luz. ¿Y por qué está tan entusiasmado el pueblo? Porque Satanás ha conseguido engañar a este pueblo y llevarlo de nuevo a la doctrina de la Trinidad. Esto no es más que una apostasía y le está diciendo a la cara quién es de verdad. Un pueblo apóstata, ignorante, por su propia voluntad. Pero que esta verdad sea nueva, esto es falso. Que el sacrificio para la expiación se ha hecho en la cruz, esto sí que es luz nueva. Por eso la rechazáis. Por eso no negáis creerlo. Por eso desconocéis quién es el Espíritu Santo, por eso desconocéis quién es el hombre Jesucristo. Y por lo tanto, no entendéis el Evangelio. Vosotros creéis que sí, yo os lo digo, que no. Moriréis. Queda muy poquito tiempo en realidad. Muy poquito tiempo queda. Os vais a quedar sorprendidos cuando después de haber gritado en cuatro vientos vuestro evangelio y os ha seguido multitudes, vosotros llamáis, ¡qué éxito! ¡Qué tremendo! ¿Éxito? Os vais a quedar sorprendidos cómo de pequeño es este grupo final. Os vais a quedar sorprendidos. Dice, pero los que profesan amar la verdad deben poner a prueba sus facultades para comprender las cosas profundas de la palabra, a fin de que Dios sea glorificado y su pueblo sea bendecido e iluminado. Y nosotros llamamos luz nueva lo que está revelado hace ya casi 200 años. Y nosotros la llamamos luz nueva. Dice, con corazones humildes, subyugados por la gracia de Dios, debéis acudir a la tarea de escudriñar las Escrituras, dispuestos a aceptar todo rayo de luz divina, da igual quién es el mensajero, por ahí empezamos, ¿verdad? Y a caminar por el camino de la santidad, de la verdad pura, la que santifica, no la verdad contaminada. Da igual que esté contaminada hace 2000 años, porque son verdades nuevas, pero escondidas entonces. Eso es lo que ha pasado. Y nosotros no queremos escuchar esta realidad, desgraciadamente. Dice, debéis acudir a la tarea de escudriñar las Escrituras, dispuesto a aceptar todo rayo de luz divina y a caminar por el camino de la santidad. Dice, al escudriñar las Escrituras, no debes esforzarte por interpretar tus expresiones de modo que concuerden con tus ideas preconcebidas, sino venir como un aprendiz a comprender los principios fundamentales de la fe de Cristo. Y este pueblo final tiene que tener la fe de Jesús.
¿Qué creía Jesús? Pues aquello tenemos que creer nosotros, no lo que nos vende el enemigo desde el trono del lugar santo, con la Biblia en la mano. ¿Cómo creéis que va a engañar al pueblo final, al remanente final? ¿Cómo creéis que lo va a engañar? Con escrito está. ¿Cómo se fue a Jesús en el desierto? No entendemos las profundidades, mis amados. Por eso nos resulta tan fácil vender nuestra eternidad por nada. Y encima quedamos tan entusiasmados. Desgraciadamente. Dice, con ansioso interés, con ferviente oración, acércate a la palabra de Dios para que sepas cuál es la verdad. Manifestando el mismo espíritu que Natanael cuando suplicó fervientemente al Señor que le diera a conocer la verdad. La luz vendrá a todo buscador sincero de la verdad, como vino a Natanael. Y créame, Natanael no era un ignorante. No era un ignorante. Pero ¿sabéis lo que hizo Natanael? Puso su confianza en la evidencia, en lo que estaba escrito. Lo que tenía que entender es lo que se estaba revelando en aquel mismo instante. Luz nueva para él, contraria a lo que creía todo el mundo. Dice, Jesús lo vio cuando se inclinaba en oración bajo la higuera y mientras seguía pidiendo luz, el mensajero vino a llamarlo y a conducirlo a la fuente de toda luz. Es decir, le vino la respuesta enseguida. ¿Por qué? Porque Jesús vio a través del Espíritu que era honesto. Él quería entender. Y cuando estás dispuesto a aceptar la luz, Jesús no necesita esperar 2 veces. Te envía la verdad, porque sabe que la vas a aceptar. Pero cuando se te da la verdad y la niegas sistemáticamente, ya estás entrando en el camino de la oscuridad. ¿Y quién te sacará de allí? Buena pregunta. Dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué estaba en su mente? Prejuicios. ¿Verdad? Prejuicios. ¿Qué creía todo el mundo? Otra teología, ¿verdad? Otra teología. Y dije, el prejuicio y la incredulidad brotaron en el corazón de Natanael. Pero Felipe no trató de combatirlos. Y por eso os digo yo que yo estoy cansado ya. Si queréis ser tan entusiasmados en creer a Satanás, seguidle. Os digo como dijo Elías en Carmel. Si este es vuestro Dios, seguidle. Os vais a llevar una sorpresa tan grande que no os lo vais a creer. Pero será demasiado tarde poder remediar algo. Demasiado tarde. Así que, si este es vuestro Dios, si estos son vuestros maestros, seguidlos. Dice, pero Felipe no trató de combatirlos. Le dijo, ven y verás. Jesús vio a Natanael que se le acercaba y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo lo sabía? Porque por el Espíritu escuchó la oración y sabía que él estaba buscando la verdad, que estaba dispuesto a aceptarla, a pesar de los prejuicios que brotaron. ¿Quién trabajó allí? El enemigo. El enemigo estaba tratando de matar su fe, ¿verdad? Y en él había una pelea interna, pero estaba dispuesto a aceptar la verdad. Dice, le dice a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuánto necesitó Natanael? Una frase. Una frase. ¿Y vosotros cuánto necesitáis?
ni con la Biblia, ni con el espíritu de profecía, ni con los mensajeros enviados por Dios, no es suficiente. Cuando yo os digo, y con esta frase deberíais de tenerlo, vamos, tenía que ser como un martillo que te golpea en la cabeza. Tú no crees que María nació un Dios, pero tú crees que mataste a un Dios en la cruz. Con esta frase, yo no dormiría tranquilo, mis amados. Yo no dormiría tranquilo. Y seguro menos. Pero vosotros estáis extasiados. Extasiados con vuestros maestros. Encantados. Y eso es lo que digo yo. Como Elías en Carmel. Si este es vuestro Dios, seguidle. Pronto vais a cosechar vuestra errada elección. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dice, ¿con qué facilidad se convenció Natanael? ¿Con qué facilidad? No necesitó mucho. Con poco, contra viento y marea, toda teología de su momento se fue al traste. Y en aquel mismo instante se dio cuenta con quién estaba hablando. Mi pregunta es, ¿cuántas frases, cuántos evangelios, cuántos espíritus de profecía, cuántos mensajeros necesitas tú, remanente final, para entender? Dice, ¿y con qué placer contempló Jesús su fe sincera e inocente? Fe sincera e inocente. Natanael no le fue fácil aceptar y decir lo que acabó de decir. Pero remanente final no es capaz de entender. No le basta una sola frase. No le basta una sola frase para entender cómo de sumido en el engaño está. No le basta. Necesita mucho más. Y por eso el remanente final es tan pequeño. Porque Israel está dormido. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mayores que estas. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dios nunca, atentos a lo que dice, Dios nunca honra la incredulidad y la pregunta y la duda. Dios nunca honra la incredulidad y la pregunta y la duda. Cuando Él habla, su palabra debe ser reconocida y llevada a cabo en las acciones diarias. Pero el remanente final no le basta la palabra. Necesita más, mucho más. ¿Qué rechazamos en 1888? Un escrito está. ¿Por qué lo rechazaron? Porque era contrario a su teología del momento. ¿Qué necesita el remanente final? Pues esto mismo. Y está extasiado con sus falsos maestros y no ha aprendido nada de la historia, aunque tenga la historia por detrás, el evangelio en la mano y el espíritu de profecía. Y como bonus, los mensajeros que Dios envía hoy con la verdad. Es luz nueva, es verdad nueva, es sorprendente. Igual que para Natanael. ¿Cómo? ¿Que sea este? Pero si lo rechazan todos, no lo escucha nadie. ¿Cuánto necesitó? Poquito. ¿Pero por qué necesitó poquito? Porque Natanael era honesto, sincero y conocía lo escrito está. No necesitó mucho. Con pocas palabras es suficiente.
Pero ¿por qué el remanente necesita mucho más, pero que mucho más que esto? Por alguna razón. Cuando Él habla, su palabra debe ser reconocida y llevada a cabo en las acciones diarias. Y si el corazón del hombre está en conexión viva con Dios, la voz que viene de lo alto será reconocida. Sí, pero no será Gabriel. Debe ser otro. Este no puede ser. Así que, mis amados, con esto dejo de pelear. Me habéis convencido. Así que, si este es vuestro Dios, síganle. Yo sigo el mío. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Gracias, mis queridos hermanos, por vuestra atención. Si creen que en este ministerio encuentran la verdad, suscríbanse. Si no, es vuestra elección. Hagan lo que vuestra conciencia os dicta. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y espero que cuando habéis hecho vuestra elección, empezáis contra viento y marea a proclamar al verdadero Jesucristo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.